un hermano a través de las redes sociales me hace una pregunta sobre el tema de los préstamos de dinero y el tema de la usura, ¿no? Como saben ustedes, la usura significa abusar del préstamo del dinero pidiendo un retorno exorbitante, es decir, un pago de intereses abultado, ¿no? Y muchas veces en situaciones de extorsión, de corto tiempo, con un colateral, es decir, un seguro basado en las propiedades de la persona que pide el préstamo, etcétera. La Iglesia tradicionalmente ha condenado la usura y una de las primeras grandes condenas dogmáticas de un papa fue una condena contra la usura. Y por esa razón, en la tradición, los católicos tenían tanto miedo de caer en esta condena de la usura, del abuso de las personas a través del préstamo de dinero, que los católicos básicamente no se dedicaban a la actividad bancaria. Y esta actividad del préstamo de dinero, etcétera, se lo dejaba a otros grupos o minorías no católicas en Europa, ¿no? Y esta es la razón por la cual también estas minorías en muchas ocasiones eran bastante influyentes porque acumulaban una gran cantidad de capital mediante esta cuestión del préstamo. Pero con el paso del tiempo y especialmente con el surgimiento de la formal doctrina social de la Iglesia enseñada por los papas, esta enseñanza social reconoció muchas instituciones modernas de la economía, especialmente en la medida en que la economía se universaliza. Y se reconoce que existe un fenómeno en la economía a escala, que antes no existía probablemente en la economía, pequeña economía de una aldea, ¿no? De un pueblito, un pueblecito. Esta economía a escala evidencia que existe una depreciación del dinero, ¿no? O sea, el dinero va perdiendo valor. Y en algunos lugares con hiperinflación, el dinero pierde valor rápidamente, violentamente, mientras que en otros lugares pierde valor más lentamente. Pero de todas maneras hay este proceso de pérdida del valor del dinero y en consecuencia eso significa que si yo te presto una cantidad determinada, digamos 100 por un año, al final del año esos 100, si me los devuelves, van a valer menos de lo que valían a comienzo de año. Y en consecuencia, es legítimo un interés que incluya la recuperación de esa depreciación, de esa pérdida de valor, y una honesta ganancia. Y acá viene el punto crítico y la diferencia entre un préstamo con intereses y la usura. Y es un concepto delicado porque nadie, la doctrina social de la Iglesia, no ha establecido un porcentaje, no ha dicho si ganas 10% es moral, si ganas 11% ya es inmoral, y 10,5% es exactamente el límite entre lo moral y lo inmoral. No lo ha dicho. Y tiene que ver en las distintas ocasiones en la economía, ¿no? Pero sí hay algunos elementos comunes para diferenciar cuando se está haciendo un préstamo honesto, ¿no? Y en consecuencia utilizando adecuadamente el capital que uno tiene, y cuando está cayendo en la usura, y es el peso que se pone sobre la persona que recibe el préstamo. Si esa persona recibe un préstamo que básicamente, que fundamentalmente abusa de ella y toma ventaja de su vulnerabilidad, la de necesitar un préstamo, ¿no? Y la de no contar con capital y tener que recurrir a un tercero para pedirle ese capital, ya sea para pagar una deuda, ya sea para iniciar un negocio, cualquier otra actividad, esa cantidad en que se establece el interés, la cantidad que se establece el interés,
las formas de pago y los plazos para el pago es donde está la diferencia. Si los plazos son duros y cortos, las formas de pago son que le quito todo a tus familiares, incluso si es necesario, y el interés es un interés desproporcionado que toma ventaja del hecho de que la persona necesite el dinero, entonces ahí estamos viendo un cuadro de usura. Es un terreno gris, eso tiene que quedar claro. ¿Cuál es el límite? ¿No? Alguien que dice voy a prestar al 10%, es decir, presto 100 y espero 110 al final del periodo de préstamo. Si yo presto al 10% por 2 días, es distinto así que yo presto al 10% por un año. ¿No? Entonces, ¿cuánto peso pongo sobre la persona que está recibiendo el préstamo? Cualquier forma de abuso es usura. Inmediatamente convierte el préstamo en usura. Pero actualmente no se condena la actividad económica que realizan los bancos regularmente. La doctrina social de la Iglesia en general no simpatiza mucho con la actividad bancaria, pero entiende que los bancos son organizaciones fundamentales para mantener la economía como la entendemos hasta ahora, ¿no? Porque no quiero entrar acá a complicarles la vida con el surgimiento de las denominaciones virtuales como el Bitcoin o cualquiera de los nuevos que están surgiendo, alternativos. Pero por ahora, y en todo el mundo en el que vivimos, el préstamo bancario sigue siendo un modo en el cual la economía se nutre y funciona, ¿no? No sabemos si en un futuro la economía nos va a llevar a una nueva forma de denominaciones para el intercambio o de formas virtuales de trueque, que los vemos en pequeños rincones de Internet. Pero por ahora la actividad bancaria es una actividad reconocida como necesaria por la Iglesia, ¿no? Y en consecuencia importante para el sistema, y mientras no se caigan abusos, y a veces los bancos caen en estos abusos, y ahí es cuando violan el principio y caen en usura, pero mientras se mantengan principios razonables, principios concertados, donde las partes están de acuerdo con el costo y el pago de intereses, que incluyan, como digo, la depreciación y una justa ganancia, y ahí viene el punto delicado, como decía, de justa ganancia, entonces el sistema de préstamos no es un sistema inmoral en sí mismo. Es inmoral cuando se vuelve usura, ¿no? Y me preguntaban si está bien que una persona comience su propio negocio de préstamos. Bueno, esa persona de alguna manera está poniendo como una pequeña semilla para comenzar un banco, ¿no? Probablemente no sea su intención, pero básicamente se está convirtiendo en una entidad bancaria. Ahora, si una persona desea prestar dinero, ¿a qué público va a apelar? Esa es la gran pregunta. A las personas a las cuales los bancos no le van a prestar, y en consecuencia yo como un prestamista tomo ventaja de eso y le aumento los intereses y aumento las condiciones de pago, los términos de pago, entonces en esa situación definitivamente yo no voy a poder hacer un negocio legítimo y aceptable. Más bien, solamente va a ser posible que este negocio sea correcto cuando nosotros vemos el surgimiento de formas alternativas de préstamo que más bien son virtuosas. O sea, esas instituciones muchas veces sin fines de lucro, con capacidad simplemente de recuperar su capital y de hacer una pequeña ganancia para ir acumulando para prestar a más personas, que han sido revolucionarias en el tercer mundo, ¿no? Y que han cambiado la vida de agricultores, de pequeños empresarios locales, caseros, ¿no? Esa es una historia muy diferente. Entonces, hay que saber que
cuando se entra a ese terreno, se entra a un terreno donde la diferencia entre el bien y el mal es una diferencia de grado, es una diferencia delicada, ¿no? De gradación, de sombras grises. Y en consecuencia, no es mala idea que los católicos tengamos el temor de caer en la usura. Es un buen temor, es un sano temor. Porque caer en la usura es caer en el abuso del pobre y del necesitado. Y eso el Señor no lo va a ver bien el día de nuestro juicio. Que tengas un buen día.